Chicos y chicas, buenas tardes, bienvenido a la semana 13. Hoy estamos 31 de junio, se nos fue el sexto mes del año y aún seguimos en una coyuntura de pandemia. En el caso de Junín, hasta el 31 de julio se extendió la cuarentena y por lo tanto vamos a seguir trabajando tal vez de esta manera. No, tal vez, es seguro que vamos a seguir trabajando de esta manera. En ese sentido, a ponerle ganas, mucha fuerza, ímpetu en este reto que nos ha tocado afrontar a ustedes y a mí. En ese sentido, vamos a continuar con la semana 13, ¿no? Con la semana 13. El derecho a la participación de los pueblos, el derecho a la participación política de los pueblos indígenas. Discúlpenme ahí, voy a hacer una pausa un momentito para que me entiendan algunas categorías. Hay algo que tal vez siempre he discrepado. Desde mi vida de estudiante de secundaria creo que tomé esta concepción y pienso que es válido y lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Dice, el derecho a la participación de los pueblos indígenas. Cuando a mí me dicen pueblos indígenas, yo me voy a la India. Deduzco que son los pueblos de la India. ¿Qué tiene que ver la India con...? No los quiero confundir, vamos a ser claros, ¿de acuerdo? En el Perú, lamentablemente, usamos categorías y creo que no son correctas. Para mí, a mi forma de pensar, no son correctas. Tal vez habrá colegas o personas que me puedan refutar, pero para mí no son correctas. Porque, ya les he dicho, los pueblos indígenas para mí están en la India. En el Perú podemos decir pueblos nativos, o si queremos ser más específicos, los quechos, aymaras, chipivos, ashánicas, no lo sé. Podemos dar un nombre de muchas etnias, pero indígenas no, particularmente para mí. Aunque en el Perú estamos acostumbrados a eso. Nos han enseñado desde chiquito la conquista de los españoles. ¿Ha sido conquista? ¿O ha sido invasión? ¿Ah? Las ruinas de Machu Picchu, como una de las maravillas del mundo puede ser ruinas. Para mí, concepciones equivocadas. O sea, las cosas con su nombre. Cada uno saque sus propias conclusiones. Pero para mí, no son pueblos indígenas. Llamémoslo pueblos nativos, oriundos del Perú, no lo sé. Pero no son indígenas. ¿No? Es por una confusión, pues, de que Colón salió de España no con la intención de encontrar América, sino de encontrar una ruta para la India, con quien tenía comercio. Se perdió en el mar y por casualidad llegó a América. Ese es otro tema de conversación. Cuando llegó a América, creyó que estaba en la India y por eso nos ponen indios. Y no somos indios. ¿A quién vamos a llamar pueblos indígenas? ¿A los de la sierra? ¿A los de la selva? ¿A quién le llamamos indígenas? A ver, vamos a avanzar. El derecho a la participación política de los pueblos peruanos, de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas, ya les dije que no va. Son diversas normas las que señalan que estos pueblos nativos tienen que tener participación política. La ley 27683, ley de las elecciones regionales, y la ley 27734, ley que modifica diversos artículos de la ley 26864, establece que los partidos políticos, los que participan en las contiendas electorales, deben incluir mínimo el 15% de sus representantes indígenas. Vuelvo a llamar, para mí no va indígenas,
tendría que poner sus representantes nativos. Sus representantes nativos en las listas de consejos regionales y de los consejos municipales, provinciales. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, esto no incluye en el porcentaje que representa para el Congreso. O sea, cuando el partido político va a participar en las elecciones congresales, cambia la figura. Ya no hay ese 15%. ¿Se dan cuenta? Pero en los gobiernos regionales, por ley, es obligado que en la lista, yo no digo que vayan a salir ellos elegidos, ¿eh? Pero por ley cada partido político debe tener el 15% de sus candidatos representantes de los pueblos nativos de dichas regiones. En el caso de Junín, por ejemplo, tiene que haber pues, nativos de los Ashánicas, ¿no? Que están en la selva central de Junín, ¿no? Y así, supongo que en cada región, por decir en Huancavelica, los Chopjas y así, debe de haber un representante del 15%. Eso es lo que dice la ley. Pero ya en las generales para el Congreso no va eso. No va eso. Los pueblos oriundos, originarios, aquí sí, pueblos indígenas y originarios. Me quedo con pueblos originarios en el Perú en el siglo XXI. Hace un siglo, en el Perú era, ¿quién iba a pensar, quién iba a tener la idea que estos pueblos nativos fueran importantes para fortalecer o para construir el país? Ellos no existían. No existían. Eran desconocidos, nadie los miraba, eran invisibles. Cuando se proyectaba el desarrollo del país, nunca eran considerados. Se podían tomar los cerros de los quechuas, podían tranquilamente ir a la Amazonía, talar árboles, coger sus recursos. No pasaba nada, ellos no contaban, no existían. Y quienes conocían, por alguna razón, a estos pueblos, pensaban que era una población atrasada y estaban destinados a desaparecer. Y que sí funcionó y casi desaparecen. ¿Por qué? Porque esa percepción, mucha gente de la zona, ya sea de la sierra, de la selva, ha empezado a migrar y muchas veces olvidando sus raíces, perdiendo su identidad cultural, porque la sociedad no le ha permitido participar a ellos. Muchos de ellos no eran reconocidos como ciudadanos en el país, no tenían DNI, no podían ni siquiera elegir y menos ser elegidos. Porque de eso se trata la vida política de un país o de un ciudadano, de elegir y ser elegido, ¿no? De eso se trata el ser ciudadano, pero a ellos no se les considera. Ahora hay leyes que les protegen y todo lo demás, pero sin embargo debemos poner énfasis. Yo sé que muchos de nosotros nos identificamos y más adelante les voy a presentar un cuadro, como cuánta gente peruana se identifica con algún grupo étnico, con algún pueblo originario dentro del Perú. Yo sé que muchos de nosotros nos identificamos como tal, pero para participar en vida política necesitamos prepararnos, tanto en lo académico como en lo ético. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, la falta de ética. Ciento tantos días, más de 100 días de esta pandemia y no hemos podido controlar. También es un nivel cultural y ético. ¿El gobierno se ha equivocado? Posiblemente que sí, en muchos aspectos.
Si hay que enumerarlos, saldrían muchas, pero no estamos aquí para eso. Pero nosotros como sociedad, como personajes políticos, ¿en qué también nos hemos equivocado? No sabemos respetar lo que nuestras autoridades ordenan, no sabemos respetarlos, no respetamos a los demás. Y a eso adherimos la corrupción en todos los niveles, en nuestras autoridades, funcionarios públicos y hasta en el mismo ciudadano de a pie. Por ejemplo, en Huancayo, tengo entendido que ahora están saliendo a trabajar los taxis con una especie de pico y placa que aplican en Lima, que tales días salen los que tienen placa par y tales días los impares. Pero sin embargo, muchos no cumplen. Cuando son intervenidos con las autoridades, muchas veces llegan al nivel de corrupción. Esa también es una situación política que tenemos que superarlo. Y los que nos creemos nativos de alguna etnia o de algún grupo cultural en el país, también tenemos que prepararnos para eso. Antes ellos no existían. No se consultaba nada. Ahora sí. Si quieren hacer una explotación minera, por decir, en una comunidad campesina, tiene que tener la aceptación social de la comunidad. Si no, no se abre esa mina. Todos los ciudadanos en el Perú mayores de 18 años, nacidos en el Perú, son ciudadanos y como tal tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Mm? Entonces, continuamos. A este cuadro quería llegar y eso es lo que les decía, perdón. En el Perú, en el 2017, antes del 2017 en los censos, no hacían esta pregunta. Me pareció interesante esta pregunta que hicieron en este último censo, ¿no? El encuestador venía a tu casa y te decía, a ver, ¿cuántos viven? ¿Quiénes son? ¿Qué hablan? ¿Qué hacen? Listo, ahí quedaba. Pero en esta encuesta, en este último censo, además de preguntarte los datos que necesita el censo, preguntar por sus costumbres o sus antepasados, usted se considera, o sea, ¿cómo se considera? Y mira, interesante este resultado. 5.176.809 personas, que es el 22.32%, se sienten quechuas. 5 millones, se sienten quechuas. Yo no digo que 5.176.806 hablan quechua o tienen costumbre de quechuas, pero se sienten identificados con quechuas. Entonces hay una identificación. ¿Y cómo pues? Y así vemos toda la lista. Aymara, nativo, indígena, amazonía, Shawi, Ashanin, Caguajún, Shipibo, Conibo, perteneciente a otro pueblo originario, negro, mulato, sambo, chino, lo que fuese. 30% de peruanos se considera. No se puede dejarle de lado ese 30%. Tienen derecho de participar. Tienen derecho de ser elegidos. Tienen derecho de elegir. El principal problema en nuestro país es que muchas veces no elegimos como debe de ser a nuestras autoridades. ¿Mm? Entonces, si tenemos una ley que ampara la participación de los nativos peruanos, de las etnias peruanos en la participación de la vida política, corresponde a cada uno de los ciudadanos peruanos al margen de la etnia a la que pueda pertenecer, corresponde participar y prepararse para ello. Eso es lo que corresponde.
¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar ahora, esta semana? A ver, déjenme ver, por favor. Compartimos otra vez la pantallita. Este es el material que les voy a enviar al WhatsApp. Está todas las indicaciones como siempre. Es lo que nos da el ministerio. Leemos, por favor, y desarrollen las actividades que se les pida. No todo lo que les mandamos es para que puedan copiar, hacer organizador, no. Hay actividades específicas que se tiene que realizar. Lo resto es material complementario para que ustedes puedan. ¿Hay que leer todo? Sí. ¿Hay que escuchar las indicaciones que damos los docentes? Sí. Pero hay que ejecutar las actividades que se piden. Hay que desarrollar las actividades que se piden. ¿No? Dice, te invito a leer, escuchar la página 12 del libro de Ciudadanía y Cívica, el desarrollo personal, ciudadanía y cívica, la cual les voy a enviar, ¿no? Lo que vas a leer, sobre la base de la lectura, responde, dice. Una pregunta, dos preguntas, ¿no? Y luego dice, ahora vas a conocer cómo se han ido reconociendo los derechos de la población indígena en el texto. O sea, cómo han reconocido esos derechos de que tienen que ser elegidos y pueden elegir. Los pueblos indígenas originarios en el siglo XXI, página 134 que les voy a pasar, ¿no? Al terminar, ustedes van a poner en este cuadrito los prejuicios o estereotipos culturales hacia la población indígena y el por qué consideras que son prejuicios o estereotipos culturales. ¿Ah? O sea, ¿qué son prejuicios? Prejuicios, juicio, darle un valor, un valor a una determinada acción. Ah, el profesor de ciudadanía es malo. Ese es un juicio, ¿no? Ese es tu juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me conociste. Malo no sé en qué sentido, pero ya lo estás dando tu valoración. Pero muchas veces sin antes haberme conocido, el profesor es muy bueno o malo. Prejuicio. O sea, antes de conocer, estoy prejuzgando, estoy calificando. ¿Ah? ¿Ya? Ese es un prejuicio. Estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Muchos de ustedes seguro están recordando, porque eso lo han hablado ya en varios grados. Son chicos de cuarto grado y que posiblemente han hablado en primero, segundo, ¿no? ¿No? Los estereotipos son parámetros que nos ponemos, pues, ¿no? Que las mujeres son para la cocina. Y así como hay esos estereotipos en la parte de las mujeres y varones, también en las comunidades nativas, en la población nativa del Perú, hay esos estereotipos, les hemos puesto estereotipos. Y eso es lo que tenemos que explicar aquí. Anotas tu respuesta, no se olviden de colocar las actividades en su portafolio, ¿ya? Y luego reflexionamos con estas preguntitas, 3 preguntitas cortitas. Eso es lo que les estoy pidiendo, no pido otra cosa. No pido organizadores, no pido que impriman lo que les estoy enviando. Son material complementario. Que si por lectura lo pueden imprimir y hay la posibilidad, lo hacen. Pero si les va a ocasionar gastos, no, simplemente léanlo que les sirva de material complementario. ¿Pueden usar otro tipo de material que ahí tienen? Sí lo pueden hacer.
El texto lo tengo, lo he recogido. Perfecto. Lo manden digital, porque muchos no lo pueden tener, no lo han recogido, no lo sé. Entonces, esa es la actividad que ustedes van a realizar esta semana. En ese sentido, chicos y chicas, tenemos para entregar este trabajo hasta el día viernes 3 de julio, 8 de la noche, mediante el WhatsApp, y las dudas y consultas que ustedes tengan, me los van a realizar por ese grupo. Yo gustosos a resolverlos, ayudarlos en lo que corresponda, ¿no? Por favor, no se descuiden, realicen sus actividades y mucha fuerza en esta nueva cuarentena en el caso de Junín hasta el día 31 de julio. Gracias, conmigo hasta la próxima semana.